Bienvenidos a la segunda parte de estadística descriptiva con Google Sheets. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la media, que era el parámetro de centralización que nos faltaba. Recordad que teníamos aquí todos nuestros datos y que habíamos utilizado la tabla de frecuencias para calcular los parámetros con los datos agregados. Vamos a hacer igual con la media. Si os acordáis, para calcular la media tenemos que multiplicar las XI o marcas de clase por las FI o frecuencias absolutas. Vale, pues nos creamos aquí una columna XI por FI y tendremos que multiplicar el valor en cada casilla de la marca de clase por el valor de las frecuencias absolutas, que las tenemos aquí, ¿vale? De manera que tenemos que multiplicar este 0,5 que está en el C2 por este 8 que está en el D2. Entonces escribimos la fórmula C2 por D2. Le damos a Intro y observamos que nos calcula la multiplicación, ¿vale? Con la fórmula. No hace falta que volvamos a escribir la fórmula para C3 por D3, etcétera, porque utilizando esta espita, pues veis que él mismo lo calcula. Si vais pinchando, veis que ha cambiado los números como conviene. Y de esta manera ya tenemos calculadas todas las XI por las FI. Ahora lo que hacemos es sumarlas todas ellas. Recordad, se ponía debajo y volvemos a utilizar la fórmula sum, que nos da la suma, y seleccionamos el rango de los números que tenemos arriba, que son los productos XI por FI. Seleccionamos y nos obtenemos el valor numérico correspondiente. Ese valor, 225, lo vamos a utilizar para el cálculo de la media. Recordad que la media es simplemente ese número dividido entre el número de datos n. El número de datos lo tenemos un poquito más arriba, son 50 y está en la casilla de 13, ¿vale? Entonces hacemos la F13 dividida entre la D13. Una vez tenemos hecho eso, pues nos da el valor de la media. ¿Por qué ha fallado? Fijaros, me he olvidado de poner el igual. Hace falta que pongamos un igual, si no él no sabe que estamos haciendo una fórmula, ¿vale? Entonces una vez calculada nos da 4,5. Ese sería el valor de la media con datos agregados. Sin embargo, también existe una fórmula programada que nos permite calcular la media. La fórmula es average y ¿veis? La veis aquí. Simplemente le volvemos a meter el rango de datos sobre los cuales queremos calcular la media, que eran desde la 2 hasta la 51. Los voy a seleccionar de nuevo y los ponemos ahí y la función average nos va a calcular la media. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no va a coincidir exactamente el valor numérico con el que hemos calculado con datos agregados y en forma de intervalos, porque no es la misma la exactitud según cómo cojamos los intervalos. Sin embargo, el valor, como veis, es bastante parecido. Ya nos queda únicamente pasar a los parámetros de dispersión, el primero de los cuales es la varianza. ¿Os acordáis que cuando tenemos la tabla de frecuencias calculamos los xi al cuadrado, voy a poner xi2 para abreviar, por los fi que aparecen en la fórmula de la varianza? Una vez que tenemos calculada la columna XI por FI, es muy fácil calcular esta última multiplicándola simplemente por la marca de clase, que es otro XI. Entonces vamos a multiplicar la C2, la celda C2, que está ahí, por la celda F2. Escribimos la fórmula C2 por F2 y de esa manera veis cómo selecciona las celdas que estamos marcando y le damos a Intro y nos calcula el valor. Es el resultado de multiplicar 0,5 por 4. Volvemos a aplicar esta técnica del ASPA que nos permite que él solo ya sepa cambiar y actualizar las fórmulas. Como veis, están todas correctas. Y abajo vamos a sumar. Vamos a volver a utilizar la fórmula suma y sumamos el rango de arriba desde la 2 hasta, desde el G2 hasta el G11, ¿vale? Y esa es la suma de los xi al cuadrado por los fi. En la fórmula de la varianza, ese valor, la suma de xi cuadrado por fi, que es el G13 en nuestro caso, lo vamos a dividir por el número de datos, por n. Recordad que n, en este caso, lo tenemos puesto como 50,
¿vale? No podemos escribir n, sino que tenemos que escribir la casilla que es la D13, que está arriba. Y en la varianza, en la fórmula, la suma de los x y al cuadrado por los fi divididos entre n, se le tiene que restar la media al cuadrado. Entonces nos vamos a la media, que la tenemos en D20 justo encima, y la elevamos al cuadrado y lo restamos. Con eso vamos a obtener el valor de la varianza. Fijaros que da un valor bastante elevado, porque si os fijáis había muchísima variabilidad en estos datos. La varianza está medida en unidades al cuadrado, por lo tanto suelen ser números muy grandes. Si en vez de calcular la varianza con la tabla que nos hemos fabricado a mano, utilizamos la función programada SVAR y volvemos a meter el rango inicial de celdas de la 2 a la 51 y nos va a calcular el ordenador cuál es ese valor. Nos va a pasar como antes, no va a ser exactamente el mismo porque lo está calculando con los datos originales, no con los datos tabulados que tenemos nosotros. ¿Veis? Varía un poco, bastante, en realidad una unidad al cuadrado. Y por último, recordar que vamos a calcular la desviación típica, que es el parámetro de dispersión más utilizado, que era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos con la fórmula SQRT, square root, vamos a calcular la raíz cuadrada de la celda que está justo inmediatamente arriba, la D21, que es donde yo tenía guardada la varianza. Y nos da la varianza de los datos agregados en forma de tabla. De la misma manera podemos directamente calcular la desviación típica con la fórmula STDEV, Standard Deviation, la desviación típica o desviación estándar en inglés del rango original de datos, de la 2 a la 51 de nuevo. ¿Nos va a coincidir? Pues igual que antes, no va a coincidir exactamente, aunque están próximas. Y con esto ya hemos terminado la parte de parámetros de dispersión. Únicamente nos falta el coeficiente de variación, que no sé si lo recordáis, servía para comparar los datos pero en relación a la media. Entonces se calcula dividiendo la desviación típica sigma entre la media. Podemos hacerlo con datos agregados, dividiendo la desviación típica entre la media que teníamos, que es la casilla de 20, o podemos directamente calcular con las funciones programadas el resultado de dividir la celda E23, la de arriba, que es la desviación típica, entre esa media que nos ha calculado él, que aparece en la fórmula E20. Daros cuenta que lo que he hecho ha sido copiar aquí directamente la fórmula, cambiando los números, me los ha cambiado solos y ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer son los gráficos. Para eso vamos a coger las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Seleccionamos el rango y con Insert Chart vamos a elegir, en este caso, Column Chart, que es un gráfico de columnas, es decir, un histograma, y vamos a marcar estos dos checks primero para que nos lo haga con la forma que nos interesa, y le damos al botón Insert. Aquí veis que nos han puesto las barras que representan las frecuencias absolutas de cada uno de las notas, y en los colores al lado nos pone cada color a quien corresponde. Vamos a guardarlo y lo vamos a elegir Move to On-Sheet. Ahí lo ponemos en una hoja aparte, ¿vale?, del libro, y le voy a poner, bueno, ahora veis que me permite cambiar pues el título voy a poner nota de problemas CDI, y bueno, podéis cambiar algunas cosas, el título del eje horizontal, etcétera, para dejarlo a vuestro gusto. Y ahí veis que nos muestra un histograma con las barras en distintos colores que están representando cada una de las notas, ¿vale? Podemos cambiar colores o ajustar cosas de última hora. Veis que ha salido un histograma un poco extraño porque hay unos huecos a los valores centrales de las notas. Hay mucha dispersión, como hemos visto, con una desviación típica de 3 unidades.
Bueno, pues con esto ya hemos hecho el gráfico más típico que nos permite hacer Google Sheets, que es el histograma. Y vamos a hacer a continuación el otro gráfico conocido, que sería un diagrama de sectores. Volvemos a hacer lo mismo, volvemos a seleccionar en el rango las marcas de clase y las frecuencias absolutas. En Insert elegimos de nuevo Chart y aquí vamos a cambiar en otro tipo de gráfico. En Charts pinchamos aquí y vemos que nos deja elegir Pie. Pie es un diagrama de sectores y directamente veis que nos coge los valores en cada color y con el porcentaje que corresponde a cada valor, y le damos Insert y volvemos a hacer lo que hicimos antes. Lo movemos a su propia hoja y así le vamos a cambiar el título y el nombre de la hoja donde está ubicado. Nota problemas CDI. Ponemos aquí el título diagrama de sectores y para que se vea que en cada pestaña vamos a poner un gráfico diferente. Y con esto ya tenemos, voy a cambiar también el nombre del histograma para que se sepa que en esa pestaña tenemos el histograma, y así ya tenemos todo el análisis que hemos podido hacer de nuestros datos con la hoja de cálculo. Próximamente trabajaremos también con GeoGebra, que nos permitirá hacer algunas cosas diferentes que no nos ha permitido la hoja de cálculo.